La Voz de América presenta. Presidente AMLO culmina visita a Washington tras suscribir acuerdos sobre seguridad en la frontera binacional. Sigue subiendo la inflación en Estados Unidos. Esta vez alcanzó el punto más alto en 41 años. Además, ¿qué pasará con los venezolanos que solicitaron el TPS en Estados Unidos y aún no obtienen respuesta? Y la Comisión de la Verdad entrega a la ONU su informe final sobre el conflicto armado colombiano. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Buscando incentivar inversiones de empresarios, tanto mexicanos como estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró este miércoles su visita a Washington. Jorge Agobián, ¿cuál es el balance que podemos dar en este momento de este viaje? Yasmín, según el gobierno mexicano, se firmaron con empresas estadounidenses al menos 3 acuerdos en materia energética. 2 de ellos, y cito, son relativos al desarrollo de nuevas terminales de gas licuado natural. Eso según información que detalló la Embajada de México aquí en Estados Unidos. Por otro lado, con el gobierno estadounidense también se lograron acuerdos o compromisos más bien por parte de México en el área de la infraestructura de la frontera. A continuación les doy el reporte. A trabajar. Según el gobierno mexicano, en 40,000 millones de dólares se calcula la inversión de empresas estadounidenses en ese país de aquí a 2024. Así lo resaltó el presidente López Obrador este miércoles en un evento con empresarios que cerró su visita a Washington. El mandatario mexicano regresa a su país tras haberse comprometido con el presidente Joe Biden a invertir 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024. Inversiones necesarias en la frontera compartida, dijo el embajador de Estados Unidos ante México, sin explicar de qué manera podrían frenar el récord de cruces irregulares de migrantes de los últimos meses. La seguridad es clave. Tenemos que tener fronteras seguras y en todas partes. Es una de las principales agendas en las que estamos trabajando. Muchas gracias, ya me voy. La Casa Blanca, por su parte, sopesa duplicar el número de visas de trabajo temporales para mexicanos y centroamericanos durante este año fiscal, como otra medida para frenar la migración irregular. Sabemos que si queremos reducir la cantidad de personas que migran irregularmente, que tienen que depender de estas redes criminales de contrabando, tenemos que expandir la cantidad de vías legales y esto realmente va en sintonía con nuestra agenda económica. Tenemos escasez de mano de obra aquí en Estados Unidos. Sabemos que México también. Y esto de las visas que está proveyendo el presidente Biden no va a solucionar este problema. Líderes republicanos en el Senado, como Marco Rubio, reconocieron la cooperación con México, pero se mostraron escépticos de las propuestas. Porque la enorme mayoría de las personas que están entrando de manera ilegal y sin documentos no son elegibles para esas visas. El gobierno de Estados Unidos, específicamente en la Casa Blanca, esperan que el tema de otorgar visas sea un tema que se pueda llevar a cabo de manera regional, que otros países se unan al mismo en la travesía de varios migrantes para llegar al norte aquí en Estados Unidos. Mientras, pues, la próxima reunión de los líderes de Estados Unidos y México será a finales de este año, dijeron los funcionarios mexicanos. Se reunirá Canadá, México y Estados Unidos en Ciudad de México para seguir hablando sobre los temas de incorporación de empresas e inversión privada. Te agradezco, Jorge. Bien, y sigue subiendo la inflación en Estados Unidos. El mes de junio alcanzó un 9.1% respecto al año pasado, el ritmo más elevado en 41 años. Mientras el gobierno intenta contener esta inflación, aumenta el temor de una recesión. Y para eso está Jacopo Luzzi, justamente para explicarnos cómo está afectando este fenómeno, lo más importante, el bolsillo de los estadounidenses. Yasmín, estos costos no se veían desde 1981 y se deben al alto precio de la comida y de la gasolina, y en particular el aumento de los alquileres que están impactando la vida cotidiana de todas las personas. El problema es que el repunte de los precios fue amplio y más rápido de lo esperado, lo cual complica el campo de acción de la Reserva Federal. Sin embargo, esta situación podría no reflejar el presente que vemos ahora.
Ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación. La inflación en Estados Unidos sigue siendo un yugo que afecta a todos. Sin embargo, el índice de inflación, que incluye alimentos y gasolina, podría ralentizarse en julio porque los precios en las gasolineras se han moderado durante las últimas semanas. Según el economista Isaac Cohen, el índice fue calculado mirando al pasado, mientras el Banco Central estadounidense podría enfriar la economía otra vez al final de julio. No habían tenido efecto las medidas que ha tomado el Banco Central. En cambio, viene otra reunión del Banco Central y va a volver a subir la tasa, probablemente a 0,75%, porque además hay ciertos indicios de que la economía sigue fuerte. Claro, el costo de la gasolina es crucial en la economía ahora, pero es fluctuante y podría aumentar otra vez, en particular debido a la guerra en Ucrania. Por eso, frente a ese escenario, el Fondo Monetario Internacional advirtió que evitar la recesión en Estados Unidos será cada vez más desafiante y redujo a 2,3% su pronóstico de crecimiento para el país este año. Va a ser muy difícil evitar la recesión si no controlamos el precio del combustible. Al mismo tiempo, con una guerra en la frontera de la eurozona, un suministro de energía incierto de Rusia y un riesgo creciente de recesión, las presiones sobre el euro finalmente se hicieron tan fuertes que el miércoles cayó la paridad con el dólar estadounidense. Una relación 1-1 que no se veía desde el 2002. El presidente Joe Biden dijo que los datos de este miércoles son viejos y no preocupan. Al mismo tiempo, los economistas de la Casa Blanca subrayaron la necesidad de que el Congreso apruebe un par de proyectos de ley este verano para fortalecer la cadena de suministro y hacer pagar más impuestos a los ricos. Falta ver qué decisiones toma la Reserva Federal para contener este fenómeno. Jacopo, te agradezco. Bien, entre tanto, el presidente Biden llegó este miércoles a Israel al iniciar su primera gira por el Medio Oriente desde que asumió este cargo. Durante los próximos 4 días, Biden buscará estrechar los lazos con los gobiernos de Israel, Palestina y Arabia Saudita. Especialmente buscará negociar un nuevo acuerdo nuclear con Irán y asegurar un mayor suministro de gasolina a Estados Unidos. Esto cuando los precios del combustible están por las nubes. También tiene como meta mejorar las relaciones con Arabia Saudita. Y en otras noticias, en el 2018 la aplicación de la política Tolerancia Cero en la frontera entre México y Estados Unidos separó a numerosas familias inmigrantes. El panorama en este momento no es alentador. Muchos padres continúan separados de sus hijos y sin la esperanza de reunirse pronto. Cerca de 5.000 familias migrantes fueron separadas por la aplicación de la política fronteriza Tolerancia Cero cuando llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. La política ya no está vigente, pero 5 años después, 180 niños siguen separados de sus padres y los que se han reunido todavía están en el limbo. Y el punto más importante, donde todavía estamos negociando, habrá un camino para que permanezcan permanentemente en Estados Unidos y esperamos que, en última instancia, podamos encontrar una manera de darles a las personas una oportunidad justa de solicitar quedarse. De lo contrario, simplemente serán enviados de regreso al peligro, o el padre será enviado de regreso. La administración del expresidente Donald Trump aplicó ese trato a migrantes que eran encontrados cruzando ilegalmente la frontera. Los padres fueron acusados penalmente y encarcelados. Sus hijos fueron puestos bajo custodia federal. Comenzamos a recibir llamadas de personas en el terreno que decían, creemos que los niños están siendo separados de sus padres. Entonces comenzamos a investigar. Quedó claro que en realidad estaba sucediendo. A la fecha se han presentado más de 20 demandas por parte de migrantes separados en la frontera. Esta política provocó indignación bipartidista, lo que puso fin a su vigencia. La lección es que no hay cura para eso, no hay vuelta atrás en ese momento y el daño será duradero e intenso. Algunos niños estaban en hogares de cuidado, otros fueron enviados a parientes lejanos que no conocían. José Pernalete, Voz de América. Tras el anuncio de la extensión del TPS para los venezolanos en Estados Unidos, Jaime Moreno nos dice qué deben hacer quienes solicitaron hace meses por el beneficio migratorio y aún siguen esperando una respuesta. Veamos. El estatus de protección temporal para los venezolanos se extendió desde septiembre 10 de 2022 hasta marzo 10 de 2024. ¿Pero qué debe hacer una persona que aplicó al TPS y lleva meses esperando una respuesta? A quien no le haya llegado su TPS a esta fecha
no va a ser necesario que se vuelva a reinscribir. Los que ya están cobijados por el TPS sí deben reaplicar por la extensión. Los potenciales beneficiarios del programa son 343.000 personas. El senador Bob Menéndez, impulsor del TPS para los venezolanos, cree que debió ampliarse el número de beneficiarios. Estoy decepcionado y sorprendido por la decisión de la administración de no realizar una reasignación del TPS para Venezuela, que pudiera haber ampliado el universo de personas elegibles para este alivio migratorio. Casi 500.000 de venezolanos han huido de su país desde la designación del TPS el año pasado. Los venezolanos que cumplan con los requisitos, pero que aún no han aplicado por su TPS, deben hacerlo antes del 9 de septiembre de 2022 y prepararse posiblemente para una larga espera. Está durando entre 13 y 15 meses. Es decir, debido a las demoras en el trámite, pocos gozaron de los 18 meses iniciales de TPS. También ha sido muy mal implementado por esta administración, pero bueno, aunque sea lo han extendido y eso es importante porque desafortunadamente en este momento el venezolano no tiene dónde ir. El TPS aplica para los venezolanos que hayan entrado al país antes del 8 de marzo de 2021 y que no tengan condenas por delitos en Estados Unidos. Jaime Moreno, Voz de América. Desde Colombia llegó a Estados Unidos la Comisión de la Verdad para difundir su informe final sobre el conflicto armado. Su primera parada fue en la sede de la ONU. El reporte final de la Comisión de la Verdad en Colombia llegó este miércoles a las manos del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se reunió a puerta cerrada con el presidente de la comisión, el padre Francisco de Roo, y los comisionados Saúl Franco y Alejandra Miller. El sentido de la reunión fue sobre todo agradecerle al secretario general de Naciones Unidas el apoyo enorme que nosotros hemos recibido directamente de él y queríamos pedirle que ese apoyo siga ahora para que las recomendaciones surgidas del dolor de las víctimas se pongan en práctica. El comisionado Saúl Franco se refirió a los retos para avanzar debido a la pandemia, los enfrentamientos armados en varias zonas del país y la falta de apoyo de autoridades gubernamentales, mientras reiteró el impacto del reporte. Es una verdad que rompe el negacionismo que ha habido en el país. En el país ha habido muchos sectores que han pretendido decir aquí no hubo conflicto. Esta comisión recoloca totalmente la discusión nacional. Parte de la premisa obvia, sí hay conflicto. Segundo, sí nos afectó a todos en distinta medida, pero nos afectó y muchísimo. Y establece una hoja de ruta que busca evitar que la historia del conflicto se repita, explicó Alejandra Miller. Nosotros construimos 11 grandes hallazgos de la comisión. Hacemos como una valoración sobre cuáles son los factores de persistencia que hacen que el conflicto armado no tenga un fin absoluto en Colombia a pesar de los múltiples desarmes. Los miembros de la comisión, quienes presentarán el reporte ante el Consejo de Seguridad este jueves, resaltaron la respuesta positiva del presidente electo Gustavo Petro para avanzar en la implementación de las recomendaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El exministro de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, fue designado como embajador de ese país en Estados Unidos. El nombramiento es histórico. Murillo se convertirá en el primer emisario afrodescendiente en la embajada más importante de Colombia. Luis Gilberto Murillo, afro del Chocó, será nuestro embajador en Estados Unidos. Desde su cuenta de Twitter, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció la designación de Luis Gilberto Murillo, quien será el encargado de representar al país ante la Casa Blanca. Se trata del primer afrodescendiente en ocupar este importante cargo diplomático con el principal socio comercial de Colombia. El analista Andrés Villota lo considera un acierto. Va a ser el canal de comunicación permanente entre los dos gobiernos, tanto Petro es, digamos que un clon de Biden en todos los sentidos. Murillo vivió varios años en el país norteamericano e incluso se naturalizó como estadounidense, así que deberá renunciar a su nacionalidad adquirida antes de posesionarse en su cargo en agosto, como lo exigen las leyes estadounidenses. Aquí tenemos que superar las pequeñas diferencias y trabajar por un país que empodere a las regiones, un país que trabaje por la inclusión. Según el politólogo Andrés Villota, la experiencia de Murillo como exministro de Ambiente será un punto clave en las relaciones de estos países. Todos los recursos que van a empezar a llegar de cooperación internacional desde los Estados Unidos, especialmente para el tema del clima. Luis Gilberto Murillo reemplazará a Juan Carlos Pinzón, quien estará al frente de la Embajada colombiana en Estados Unidos hasta el próximo 6 de agosto, un día antes de la posesión de Petro. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Anunció el gobierno de Panamá tras las protestas callejeras que no cesan. Esto y más al regresar. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Pues vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Es la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Panamá, el gobierno anunció medidas de austeridad ante las incesantes protestas que se han apoderado del país durante la última semana. Varias protestas en todo el país, todo comenzó con el reclamo del gremio docente que luego recibió el apoyo de otras asociaciones y sindicatos. El gobierno nacional, tratando de buscar una solución, amplió la medida de congelación de precios de la gasolina que favorecía al transporte público y al transporte de carga a toda la población. Sin embargo, las protestas han continuado. Ahora resulta que el gobierno tiene que buscar una salida a este problema. Y esa salida no es los 3.95 del combustible, ese debe de bajar, debe de ser de 2.85 a $3 el precio del galón. Pero también el tema de los medicamentos. No hay medicamentos en la caja del Seguro Social y cuando buscan los medicamentos en las farmacias de este país están a precios inalcanzables para el pueblo panameño. Ahora desde los poderes ejecutivo y legislativo se han tomado medidas de austeridad que también eran un reclamo de la ciudadanía. Y comprendo la insatisfacción de los diversos sectores por la situación que vivimos, causada por los efectos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania, factores externos a Panamá. Nuestro gobierno ha demostrado con hechos que somos una administración de puertas abiertas. Entre tanto, el sector privado ha alertado de un posible desabastecimiento debido al bloqueo de las principales vías de circulación del país. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Entre tanto, en Nicaragua denuncian una nueva escalada represiva del gobierno contra periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios, dos organizaciones que defienden la libertad de prensa en la región, están preocupadas por la nueva ola represiva en contra de periodistas nicaragüenses. El pasado jueves fueron detenidos Carlos Lang y Mario Sánchez, dos colaboradores del confiscado Diario La Prensa. Se ha sentido la censura del régimen que tomó detenidos a dos conductores del diario La Prensa y adicionalmente entraron a la casa de un fotógrafo del diario La Prensa. Redactores, fotógrafos y conductores de La Prensa actualmente son víctimas de persecución estatal, según denuncia la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
tienen vigilancia constante y definitiva de colegas periodistas en distintas zonas del país. El periodista Willy Narváez, quien por más de una década ha trabajado en medios radiales, televisivos y escritos, asegura que los pocos medios que operan en Nicaragua dejaron de cubrir la situación política por temor. De una u otra manera han sacado de sus agendas informativas el tema de los derechos humanos. El gobierno no se ha pronunciado sobre las denuncias de las organizaciones internacionales. Sin embargo, un juez de Managua dictó 90 días de prisión para los trabajadores de la prensa, quienes dieron una amplia cobertura a la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América. Y usted no se mueva porque volvemos con más información en El Mundo al Día, después de la pausa. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continúa la consternación por el video del tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, que acabó con la vida de 19 niños y 2 maestras. Una nueva ola de ira generó la difusión de este video que muestra cómo los agentes policiales no respondieron durante los 77 minutos que el atacante permaneció merodeando en el interior de la escuela, mientras escuchan a los niños gritando en los salones de clase. Cambiamos de información. El gobernador de California firmó una nueva ley que permite a gobiernos locales y a víctimas de violencia armada demandar a los fabricantes de armas por daños causados por sus artefactos. Verónica Villafañe nos explica. California agregó una nueva ley a su arsenal para combatir la violencia de armas de fuego. Ya no pueden ocultar la masiva destrucción que han causado. El gobernador Gavin Newsom ratificó la legislación que establece normas de conducta que deben cumplir fabricantes de armas al vender o distribuirlas en California y los responsabiliza si sus armas se usan de forma irresponsable o causan daños. Si ha resultado lesionado o un miembro de su familia ha sido víctima de la violencia con armas de fuego, puede ir a los tribunales y responsabilizar a los fabricantes de estas armas mortales. Ellos tendrán finalmente que rendir cuentas por su participación en esta crisis. Los gobiernos locales y Departamento de Justicia también podrán presentar demandas por negligencia. David Sklansky es profesor de leyes en la Universidad de Stanford. La ley dice que los fabricantes de armas de fuego serán considerados responsables si no toman las debidas precauciones para garantizar que éstas no vendan a individuos que puedan hacerse daño a sí mismos, a otras personas o usarlas ilegalmente. La industria debe asegurarse de que las armas que vende no se utilizan de forma indebida.
Se espera que grupos defensores de los derechos de las armas intenten impugnar la ley. Creo que California tiene buenos argumentos en el sentido de que esta ley no está limitando el derecho de las personas a obtener armas de fuego para su protección. Y esa es la mayor preocupación de la Corte Suprema. Esta nueva ley entrará en vigor en julio del 2023. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Regresamos con más del telescopio James Webb, una especie de máquina de tiempo, según asegura una experta. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Den la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Ya se conocieron las primeras imágenes de las profundidades del universo gracias al telescopio James Webb. Una de las científicas involucradas en el hallazgo le dijo a Anthony Belchi que el aparato es como una especie de máquina de tiempo. Nunca se había podido fotografiar al universo más lejano de esta manera, con imágenes en alta resolución y con tantísima calidad. Un trabajo en conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la canadiense ha puesto en marcha el James Webb, el telescopio más grande y moderno de la historia. El telescopio espacial James Webb es esta nueva ventana al universo. Es un telescopio gigante, estamos hablando de telescopios del tamaño de una cancha de tenis. Es una especie de máquina del tiempo, ya ha demostrado que es capaz de viajar hasta 13.000 millones de años atrás. Los expertos aseguran que es toda una revolución espacial. Ya en estos datos hay galaxias de 13.100 millones de años y el objetivo es ir más allá, porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no ha habido un análisis en detalle. El primer hallazgo ha sido un planeta fuera del sistema solar, donde se ha descubierto la señal inconfundible del agua y de gases. O sea, cuando ya se le dediquen realmente los programas científicos que van a dedicar horas de observación a exoplanetas, van a realmente descubrir cosas muy interesantes, estoy segura. Pero esto es solo el principio, porque los científicos e ingenieros aeroespaciales esperan descubrir la historia más oculta de nuestro universo, incluso averiguar si alguna vez hubo vida fuera de nuestra galaxia. Al ver cosas tan espectaculares como estas, entonces podremos responder preguntas que ni siquiera sabemos cuáles son todavía. Esto es lo que está sucediendo ahora. Sin embargo, esta misión no tiene como objetivo encontrar galaxias donde eventualmente se pueda enviar humanos. Para eso ya hay otro proyecto en marcha para llegar con personas a Marte en un futuro no muy lejano. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El verano agobia a la península ibérica, donde se las han ingeniado para hidratar a los animales residentes del Zoológico de Madrid. Y qué mejor que unas buenas paletas con frutas, carne y pescado para ayudar a los animales a mantenerse frescos en medio de esta ola de calor que ha superado los 40 grados centígrados. 50 kilos de bambú fresco no fueron suficientes para Bing Xin, el oso panda que prefirió acompañar sus alimentos con estas frutas congeladas. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.